Durante la Edad Media y el Renacimiento, la caballería, que fue la rama militar más poderosa en su época, había desarrollado hasta 4 tipos principales para 1918, aunque a menudo existían superposiciones entre ellos. La caballería ligera, compuesta por los dragones, precursores de los granaderos blindados; los húsares, antecesores de los exploradores blindados, hoy conocidos como tropas de reconocimiento del ejército; así como los ulanos, que estaban armados con lanza y sable. Los oficiales cargaban pistolas. Más tarde, los ulanos en muchos países fueron equipados con carabinas. Finalmente, como caballería pesada, la brigada de coraceros, prácticamente los precursores de las fuerzas blindadas, estaban fuertemente armados y protegidos por una coraza en el pecho. He puesto esta explicación antes del tema por 2 razones. Primero, para dejar claro que la caballería no estaba compuesta por jinetes iguales, sino que, al igual que las tropas blindadas de la época moderna, estaba formada por fuerzas ligeras, medias y pesadas para diferentes tareas. Así que, si los ulanos ligeramente armados eran atacados por brigadas de coraceros fuertemente blindados, era más o menos como si un leopard se encontrara con un puma. Y en segundo lugar, porque en el video 2 regimientos de caballería del ejército prusiano juegan el papel principal. El regimiento de ulanos altmärkisches número 16 estuvo estacionado hasta 1918 en Salzwedel y Gardelegen, en la provincia prusiana de Sajonia, bajo el mando del mayor Bernhard von der Dollen. Por otro lado, el regimiento de coraceros magdeburgisches número 7 estuvo hasta 1918 en Halberstadt y Quedlinburg, bajo el mando del teniente coronel Karl von Larisch, quien más tarde se convirtió en general de caballería y propietario de la finca Bockey en Silesia. Sin embargo, al inicio de la guerra contra Francia, en 1870, él se rompió el brazo derecho en una caída y no pudo retomar el mando hasta mediados de septiembre de ese año frente a París. Hasta entonces, el mayor Max von Schmeto había comandado el regimiento. Él cayó el 9 de diciembre de 1870, a los 39 años, mientras dormía cerca de Burg-an-Sier, cuando 27.000 infantes alemanes derrotaron a unos 110.000 franceses. Los 2 regimientos mencionados, los ulanos 16 y los coraceros 7, reunidos en la 12ª Brigada de Caballería bajo el mando del general de brigada Adalberto von Bredow, pueden atribuirse el mérito. El 16 de agosto de 1870, en la batalla de Mars-la-Tour, también llamada batalla de Vionville o batalla de Rezonville, participaron en el último ataque masivo exitoso de caballería en la historia y fueron decisivos para el resultado de la batalla. Sin embargo, la brigada sufrió pérdidas tan altas que su acción también es conocida como la cabalgata de la muerte de la brigada Bredow. Aquí está la historia previa. Debido a la disputa agresiva sobre la candidatura al trono español del príncipe Leopoldo de Hohenzollern-Sigmaringen, Francia le declaró la guerra a Prusia el 19 de julio de 1870. Pero si París, con el grito de guerra Oberlin a Berlín, en ese entonces esperaban que solo la Confederación Alemana del Norte, representada en azul junto con el Reino de Prusia, se les enfrentara. Sin embargo, ahora también los estados del sur de Alemania, marcados en amarillo, Baviera, Württemberg, así como los grandes ducados de Baden y Hesse-Darmstadt, se habían unido a Prusia, formando, por primera vez, un ejército alemán unificado. Poco después de su declaración de guerra, las tropas francesas sitiaron Saarbrücken, en Alemania. Sin embargo, estaba débilmente defendida, ocupada por el regimiento de ulanos, el gran duque Federico de Baden del regimiento renano número 7, bajo el mando de su comandante, el teniente coronel Eduardo von Pestel, quien en 1895 se retiró con el rango de general de división. Y el segundo batallón que estaba bajo su mando, traído rápidamente desde Rastatt, perteneciente al regimiento príncipe Carlos Antonio de Hohenzollern número 40, sumando en total apenas 900 hombres.
No obstante, Pestel, con sus soldados y civiles, engañó a los franceses 2 semanas haciéndoles creer que había una guarnición más fuerte y artillería. Por eso los franceses reunieron cada vez más tropas de sus fortalezas de Metz y Estrasburgo para atacar la ciudad fronteriza. Al final eran 20.000 hombres, pero cuando tomaron la ciudad el 2 de agosto, no tuvieron suficiente tiempo para saquear, ya que su gloriosa victoria, 20.000 contra 900, solo les permitió atravesar apresuradamente la ciudad. Porque mientras tanto, varias batallas habían resultado victoriosas para las tropas alemanas. La del 4 de agosto de 1870 en la ciudad fronteriza de Weissenburg, donde principalmente participaron tropas bávaras y de Württemberg, Baviera, apoyadas por regimientos de Silesia, del Gran Ducado de Hesse y de Nassau. El 6 de agosto de 1870, la batalla de Wörth en Baja Alsacia, con prusianos, bávaros, württembergueses y badenses. En ese momento, la tercera brigada de caballería francesa, bajo el mando del general Alejandro Ernesto Miguel, fue diezmada primero por la artillería prusiana durante un ataque, y luego en el pueblo de Morsbronn fue prácticamente aniquilada por el fuego de fusilería de los prusianos atrincherados en las casas. La retirada de los sobrevivientes fue cubierta por partes de la segunda división de reserva de caballería y por el general Carlos Federico de Bonnemann, quien también llevó a cabo una carga suicida. Esto hizo que la costosa resistencia de la brigada de coraceros del general Miguel en Morsbronn resultara inútil. El día 6 también se conoció la batalla de Spicheren, cerca de Saarbrücken, ganada por las tropas prusianas, que se hizo famosa por el asalto a las alturas de Spicheren. Después de eso, los franceses Marshal Lefrançois, Achilles Bazaine en la fortaleza de Metz y Patricio de MacMahon tuvieron que retirarse a Chalon-sur-Marne, hoy Chalon-en-Champagne. Aquí, donde estaban sus reservas, ambos ejércitos querían unirse para proteger París y, en el mejor de los casos, atacar juntos de nuevo. Vieron como una ventaja militar importante el equipamiento de la infantería francesa con el moderno fusil de infantería modelo 1866, conocido como fusil Chassepot, en honor a su inventor. Mientras tanto, la infantería prusiana todavía estaba armada con el fusil de aguja, un modelo 25 años más antiguo que había sido inventado por Juan Nicolás von Dreyse. Por parte alemana se desplegaron 3 ejércitos, el primero dirigido por el teniente general Karl Friedrich von Steinmetz, el segundo bajo el mando del general de caballería, príncipe Friedrich Karl von Preußen, y el tercero bajo el príncipe heredero prusiano Friedrich Wilhelm. A partir de 1888, el emperador Federico III, quien por su muerte temprana también fue conocido como el emperador de los 99 días. Él estaba con su ejército después de que se separara un cuerpo de sitio, comandado por el teniente general August von Werder, para atacar Estrasburgo, que tuvo que capitular el 28 de septiembre de 1870. Avanzó por los pasos desprotegidos de los Vosgos hacia Nancy, mientras el primer ejército de Steinmetz marchaba hacia Metz y el segundo ejército bajo el mando del príncipe Federico Carlos de Prusia marchaba hacia Pont-en-Mousson. El objetivo era cortar al ejército francés de línea en y cerca de Metz y evitar que se uniera con MacMahon. Sin embargo, gracias a la victoria de la Primera Armada bajo el mando del general von Steinmetz en la batalla de Colombey-Neuilly en Lorena, el 14 de agosto, se logró retrasar inicialmente la retirada de los franceses hacia Verdún. Pero para el mariscal Bazaine, comandante del ejército de línea de unos 300.000 hombres, el camino al oeste seguía abierto. Lo que ahora debía impedir el segundo ejército alemán bajo el mando del príncipe Federico Carlos de Prusia. En su flanco izquierdo se encontraba el cuarto cuerpo de ejército de Magdeburgo, bajo el mando del general de infantería Gustavo von Alvensleben, con la 12ª brigada de caballería correspondiente al mando del general de división Adalberto von Bredow, compuesta por los ya mencionados regimientos de la 7ª brigada de coraceros y los ulanos 16.
Adalberto von Bredow nació en 1814 en la finca Briesen, en Brandeburgo, y en 1832, tras asistir a las dos academias de cadetes de Potsdam y Berlín, ingresó como alférez y oficial en el regimiento de húsares de la Guardia de Potsdam. Después de desempeñarse en varios cargos como jefe de escuadrón y comandante de un regimiento de dragones, fue ascendido a coronel en 1863. En 1866, durante la guerra germano-alemana, Bredow había comandado la segunda brigada de caballería, luego fue ascendido a general de división y nombrado comandante de la séptima brigada de caballería. En 1870, al comenzar la guerra, tomó el mando de la 12ª Brigada de Caballería, luego llamada Brigada Bredow. Tenía 56 años en ese momento. El 13 de agosto de 1870, su brigada fue asignada a la 5ª División de Caballería del teniente general Alberto von Rheinbaben, y después de cruzar el río Mosela al oeste del pueblo de Thiaucourt, que se muestra en verde, se había establecido un campamento. Luego, en la noche del 15 al 16 de agosto, marchó más hacia el norte, hacia el enemigo, en color dorado, y estableció su campamento en la aldea de Rachaux-Susmont, que se muestra en violeta al noroeste, donde sus jinetes no pudieron desmontar debido a la cercanía del enemigo. Y también el abastecimiento consistía únicamente en la ración de hierro que llevaban consigo, para los caballos y heno prensado. Luego, el día 16, desde Thiaucourt, el 10º Cuerpo originario de Hannover, bajo el mando del general de infantería Constantin Bernhard von Voigt-Retz, avanzó en dirección noroeste hacia la carretera Metz-Verdun. En Thiaucourt se encuentra un cementerio de soldados alemanes con 11.685 caídos de las guerras de 1870 a 71 y de 1914 a 18. El día 16, en el 10º Cuerpo, se había subordinado la 5ª División de Caballería con la Brigada Brede. Ellos partieron desde sus lugares de vivac, reforzados por algunas baterías montadas, continuando hacia el noreste. Ya hablaré de eso más adelante. Debían realizar un reconocimiento forzado contra las tropas francesas que el día 15 habían sido detectadas alrededor de Vionville y Rezonville. Sin embargo, la 5ª División de Caballería, marcada en dorado, se había alejado cada vez más del flanco derecho del 10º Cuerpo, mostrado en amarillo, y había llegado hasta el frente del 3er Cuerpo de Brandeburgo, marcado en azul, comandado por el general Constantin von Alvensleben. Ahora avanzaba desde el sur por Onville-Gortz, la única ruta de retirada posible para los franceses, mostrada en verde, en dirección a Metz-Verdun. Sobre el desarrollo de la batalla, en pocas palabras, general von Alvensleben, por decisión propia, enfrentó con su reforzado 3er Cuerpo a las fuerzas francesas que lo superaban en una proporción de 4-1. Aquí la vista actual del campo de batalla, donde en la mañana del 16 de agosto tuvo lugar la batalla de Encuentro de Mars-la-Tour, que a veces también se llama, de manera confusa, batalla de Vionville o Rezonville. El resultado de la batalla de Mars-la-Tour fue que el mariscal Bazaine fue finalmente impedido de marchar hacia el oeste y por lo tanto no logró la tan deseada unión con MacMahon. Pero aún no hemos llegado a ese punto, porque en algún momento del 16 de agosto, después de la 1:30 de la tarde, los franceses habían colocado varias baterías, mostradas en amarillo, en una línea a lo largo de la cresta que va al noroeste de Rezonville hasta la calzada romana. El fuego bien dirigido de estas baterías ya había puesto en aprietos a la infantería de Alvensleben, que estaba fuertemente sobrecargada. Además, ahora también amenazaba un nuevo avance del 6º Cuerpo francés, marcado en rojo, lo que ponía en peligro de cerco el flanco izquierdo de Alvensleben. El general sabía que sus exhaustos brandeburgueses no podrían contar con refuerzos o alivio del 10º Cuerpo antes del anochecer. Por eso ahora debía emplearse la caballería para ganar tiempo.
El 16 de agosto había 5 brigadas de caballería alemanas en el campo de batalla. 3 eran de la 5ª División de Caballería al mando del general Rheinbaben. La 11ª, mostrada en verde, completamente a la izquierda cerca de Mars-la-Tour, y el general de caballería Adalberto von Barbie. La 12ª, mostrada en dorado, al norte de Tronville, entre Mars-la-Tour y Vionville, del general von Bredow, y la 13ª del general de división Hermann von Redern, al sur de Vionville, para apoyar a la artillería del tercer cuerpo. Otras 2 brigadas de la 6ª División de Caballería, la 14ª y la 15ª, estaban al oeste de la 5ª División, cerca de Puxieux. Al principio, el comandante del tercer cuerpo, el general von Alvensleben, quería discutir la situación con el general von Rheinbaben, pero como no sabía dónde podía encontrar a Rheinbaben y además se le acababa el tiempo, envió a su jefe de Estado Mayor, el coronel Julius von Voigt-Retz, al comandante de la 12ª Brigada de Caballería, el general von Bredow, para darle la orden de ataque. Avanzar hasta la altura justo al oeste de Vionville, luego neutralizar la artillería francesa en rojo y las reservas de caballería en verde claro del general Canrobert, para así darle la decisión a la batalla. A la pregunta de Bredow sobre hasta qué línea debía llegar el ataque, Voigt-Retz supuestamente respondió de manera brusca: "Eso ahora es asunto del general". La idea había sido recuperar la iniciativa con el ataque contra el enemigo, que era muy superior en número, y obligarlo a dividir su caballería del ejército, así que usarla de manera dispersa en lugar de buscar la decisión con ella de manera concentrada. Luego, el 16 de agosto, alrededor de las 2 de la tarde, después de un cuidadoso estudio del terreno y de las rutas de aproximación más favorables, los 2 regimientos de caballería alemanes avanzaron por ese terreno. Al principio cabalgaron juntos, pero luego se separaron aproximadamente 1000 metros del enemigo. La brigada de coraceros a la izquierda y los ulanos a la derecha. Cuando llegaron a unos 500 metros al norte de Vionville, que se ve a la izquierda en el borde de la imagen, el comandante de brigada que cabalgaba al frente, von Bredow, ordenó galopar. Después de unos 1800 metros, las brigadas de coraceros se encontraron primero con varias baterías enemigas y las atacaron. Sin embargo, durante esto, quedaron bajo un intenso fuego de 3 compañías de una unidad de cazadores francesa y de algunas compañías del regimiento de infantería 75 que estaban más al sur, las cuales habían sido desplegadas para proteger las baterías. El fuego de ellos fue demasiado alto, permitiendo que los jinetes alemanes arrollaran las baterías. Luego, en formación dispersa, persiguieron a la infantería francesa, incluso pasaron por encima de la guardia personal del mariscal Bazaine y con sus lanzas derribaron de sus caballos a varios oficiales de su Estado Mayor. Cuando divisaron a su izquierda una batería de mitrailleuses que se retiraba en fuga, también la atacaron en cuestión de minutos. Sin embargo, también aquí se desarrolló un combate cuerpo a cuerpo muy intenso alrededor de los cañones, que, como ya había ocurrido antes con la artillería francesa, provocó bajas por fuego amigo, ya que la infantería francesa, presa del pánico, disparó contra todo lo que se movía a su alrededor. Durante los combates que distraían la atención, el comandante del regimiento de ulanos número 16, el mayor von der Donnen, de repente se dio cuenta de que sus 3 escuadrones, ya bastante agotados, ahora estaban siendo atacados por fuertes fuerzas de caballería francesa desde ambos lados e incluso por la retaguardia. Eran 7 regimientos frescos de la división de caballería Legrand, 3100 hombres. Brigadas de coraceros, húsares y dragones que habían estado listos en la altura al noroeste de Rezonville y que ahora estaban a punto de aniquilar a los escuadrones alemanes exhaustos. Cuando el mayor von der Donnen informó su observación al general von Bredow, este ordenó inmediatamente tocar reunión.
Sin embargo, la mayoría de sus soldados no había escuchado las señales en medio del combate. Incluso cuando los primeros jinetes franceses llegaron por el flanco donde los habían sorprendido, muchos de los jinetes alemanes seguían avanzando. Eso resultó fatal para muchos de los jinetes que ahora luchaban aislados. A las 2:20 de la tarde, los escuadrones exhaustos y ya desorganizados de Bredow estaban rodeados. Entre los restos de baterías destruidas, decenas de soldados y caballos muertos o heridos debían abrirse paso hacia sus líneas a través de 25 escuadrones franceses reunidos en un espacio reducido. En el proceso, unidades dispersas de infantería francesa disparaban en pánico a cualquier soldado montado que veían, sin importar si era amigo o enemigo. Sin embargo, hasta ese momento, los 2 regimientos de capitanes alemanes solo habían sufrido pérdidas relativamente bajas, no más de 150 hombres cada uno. Pero ahora, en la batalla mortal de Mars-la-Tour, fueron perseguidos en todas direcciones por la caballería francesa. Mientras las brigadas de coraceros de Halberstadt fueron rechazadas por la superioridad de la primera brigada de dragones francesa y el general de brigada Joachim Napoleón, cuarto príncipe Murat, hacia la posición de la batería enemiga francesa previamente tomada, los 16 ulanos atacaron a la segunda brigada de coraceros francesa y al general de Gramont, pero fueron flanqueados por los escuadrones de estos últimos. Poco antes de su aniquilación por las brigadas de coraceros francesas, fueron rescatados en el último momento por las brigadas de coraceros de Halberstadt, que ahora volvían a atacar. Pero ahora también los 4 regimientos de la división de caballería francesa de Balabregue entraron en combate. Los 2 regimientos de cazadores a caballo número 4 y 5, así como los regimientos de dragones 7 y 10. Ante esta superioridad, los 2 regimientos de caballería alemana fuertemente diezmados de la brigada Bredow finalmente se retiraron. Pero esta arriesgada carga de la brigada Bredow, que solo duró 30 minutos y fue muy costosa, evitó que el flanco izquierdo del tercer cuerpo alemán fuera rodeado y que las fuerzas del mariscal Bazaine lograran romper el cerco. Con esto, la carga violenta en la batalla de Vionville-Mars-la-Tour adquirió una importancia decisiva, tanto para el desarrollo de la guerra como para la rápida victoria alemana. Cuando los remanentes de los 2 regimientos de caballería alemanes, aún sufriendo bajas por el fuego de la infantería francesa y con muchos heridos a pie, llegaron a las posiciones de su propia infantería, la división de caballería francesa Balabregue, cuyos regimientos ligeros también estaban muy dispersos, había abandonado la persecución. Solo sus brigadas de coraceros habían perseguido a los alemanes derrotados hasta las posiciones de la infantería alemana. Detrás de Flavigny, al reunir los restos de la brigada, se podía ver toda la magnitud. Y para darse una idea de la dimensión de esta masacre sin sentido entre la élite militar de Alemania y Francia, aquí están las cifras. Los 6 escuadrones, que juntos sumaban alrededor de 800 hombres, tuvieron las siguientes bajas entre muertos y heridos. Regimiento de Coraceros de Magdeburgo número 7, 7 oficiales, 189 hombres, 209 caballos. Regimiento de Ulanos número 16, 9 oficiales, 174 hombres, 200 caballos. El comandante del regimiento de Ulanos, el mayor von der Dollen, cayó prisionero, pero después de la caída de Metz, regresó de la cautividad a su regimiento. En 1895 fue retirado como general de brigada. El capitán Meyer del regimiento de coraceros cayó al frente de sus escuadrones. Como el ataque había costado aproximadamente la mitad de los jinetes y caballos de las 3 escuadras alemanas de cada regimiento que participaron en el ataque, solo se pudo formar una. En cuanto al despliegue de la brigada Bredow, críticos posteriores le reprocharon al general von Alvensleben que el ataque se realizó sin resultados tangibles, ya que solo se llevó a cabo con 2 regimientos, sin apoyo ni reservas,
y por eso la caballería francesa pudo rechazarlo tan fácilmente. Pero esta crítica no se puede sostener, porque al expulsar las baterías francesas desplegadas alrededor de Vionville y dispersar 4 batallones de infantería, se eliminó una presión peligrosa sobre la infantería alemana. Sin embargo, el resultado más significativo fue la violenta carga de la brigada Bredow, que desconcertó tanto al comandante del ejército del Rin, el mariscal Bazin, que su avance se vio interrumpido y ahora se encontró amenazado por su flanco izquierdo. Ante esta situación, prohibió el avance del 6º Cuerpo francés y ordenó el regreso de su ejército a Metz. 2 días después, en la batalla de Gravelotte-Saint-Privat, quedó cercado en Metz y tuvo que rendirse. Los críticos posteriores de von Alvensleben, que prácticamente lo acusaron de haber destruido intencionadamente sus propias fuerzas de caballería, ignoraron generosamente que el general francés Michel, como mencioné al principio, había empleado su brigada de coraceros de manera similar contra la infantería sajona en la batalla de Wörth el 6 de agosto. En Morsbrunn, el ataque francés fue completamente aniquilado. De 1.200 jinetes, 800 habían caído o resultado heridos y casi todos los caballos fueron muertos sin que este sacrificio hubiera traído alguna ventaja. Un suceso merece ser mencionado. Cuando la brigada de coraceros francesa sobreviviente aún se retiraba dentro del alcance de las armas alemanas, los oficiales alemanes ordenaron cesar el fuego contra el enemigo ahora indefenso. Años después de la batalla, el triángulo Gravelotte-Mars-Latour-Saint-Privat se había convertido en un cementerio, caracterizado por la presencia de numerosos monumentos conmemorativos. Cientos de monumentos se alzan al cielo. Casi cada unidad había erigido una piedra en honor a sus caídos. Casi todas las unidades tenían su lugar o recibieron uno con el tiempo. Donde al principio se cuidaba una cultura funeraria sencilla con cruces de madera y límites, después del final de la guerra surgió un culto político a los muertos que convirtió a los caídos en héroes nacionales. Cada año se celebraban ceremonias conmemorativas y los guías de la ciudad recomendaban caminatas por los campos de batalla. El lugar, que se había convertido en una zona fronteriza, se transformó en una ciudad de peregrinación para curiosos de batallas y nacionalistas, en un instrumento de una política cultural deliberadamente orientada a la formación de identidad. Uno de estos monumentos recordaba a otro regimiento alemán que el 16 de agosto sufrió pérdidas increíbles en el barranco de la muerte de Mars-Latour contra un enemigo 10 veces superior. Era el 3er regimiento de infantería de Westfalia número 16, conocido como los Hacketauer, el que se desplegó en la ala izquierda y a partir de 1889 recibió el sobrenombre de Barón von Spar. Con una fuerza de combate de 2.750 hombres, tuvo 606 caídos en el transcurso de un cuarto de hora. Entre ellos estaban su comandante, el coronel Hans Wilhelm von Brixen, 1.750 heridos y 300 desaparecidos. Incluso en la Primera Guerra Mundial, una pérdida así de un regimiento no tenía precedentes. Después de la Primera Guerra Mundial, cuando la región imperial de Alsacia-Lorena fue devuelta a Francia en el Tratado de Versalles, muchas de las tumbas dispersas fueron destruidas y otras quedaron abandonadas, sometidas a la naturaleza, pero algunas también fueron llevadas al cementerio de soldados alemanes de Gravelotte, que ya había sido establecido durante los combates. En el cementerio reposan en total 3.000 soldados alemanes y franceses que en 1870 se mataron entre sí por orden. Ahora descansan en paz, unidos en su último reposo.